9:01 minutos de la mañana, continúa la jornada y nosotros con las noticias. Bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol en vivo de viernes 1 de agosto. Vamos a tener, por supuesto, muchos temas para contarles hoy aquí en esta emisión de Noticias Caracol. Vamos a hablar de lo que está pasando en El Salvador. Una polémica internacional se ha armado en las últimas horas. Aprobaron a través de una reforma constitucional la reelección presidencial indefinida, no solo para el presidente Nayib Bukele, sino también para los mandatarios locales, los regionales. Pero también ampliaron el periodo presidencial de 5 a 6 años allí en El Salvador. Por supuesto, empiezan a aparecer las voces de preocupación por parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos, donde están expresando el riesgo profundo, grande que hay de que El Salvador entre a una dictadura. Como lo dice Human Rights Watch, Juanita Goberto, su directora, están recorriendo el mismo camino de Venezuela. Vamos a hablar en segundos de esa polémica reforma constitucional, porque van a estar con nosotros hablando desde ese país, el salvadoreño, los congresistas, tanto de oposición como del oficialismo. Las dos caras las vamos a tener aquí en Noticias Caracol en vivo y, por supuesto, la cara de las ONG. Human Rights Watch va a estar acompañándonos en instantes hablando de esta polémica decisión. En materia nacional vamos a hablar, la noticia es en materia económica, los aranceles desde Estados Unidos. Ayer se impusieron nuevas reglas en materia de aranceles para diferentes países, pero Colombia se mantuvo en 10%, lo que muchos gremios económicos ya están calificando como una ventana de oportunidad para nuestro país sobre distintos productos de exportación. Vamos a hablar en segundos, por supuesto, de este tema. También hoy, recuerden, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar conectados con la audiencia, donde pues allí se leerá la sentencia en contra del expresidente Álvaro Uribe, la leerá la jueza Sandra Heredia. Vamos a hablar en segundos sobre todo este tema. ¿Qué se espera para hoy? La audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muchos temas para contarles en esta emisión de viernes 1 de agosto. Conéctese con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Estamos con el @Noticias Caracol en X, en Facebook, también en Instagram, por supuesto, ahí nuestro chat en vivo en nuestro canal en YouTube. Comenzamos esta emisión de viernes 1 de agosto. Bienvenidos. .04, para estar claros con la noticia, arrancamos. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juan, ¿cómo vamos? Un saludo para usted, para Juan, allá en Washington, y para toda la audiencia. Tocayo, buenos días. ¿Qué tal, Tocayo? Buenos días a Gabriel también y para todos los usuarios de Caracol, de Noticias Caracol en vivo. Bueno, Juanca, expliquemos un poquito qué fue lo que pasó ayer, qué fue lo que sacó el gobierno Trump y cómo afectó o no, más bien, esta medida para nuestro país. Ayer se esperaba que el presidente Trump firmara una nueva orden ejecutiva. Era un plazo de 90 días de pausa que se había vencido y que tenía que clarificar cuáles iban a ser las nuevas tarifas. Entonces, ¿qué se esperaba? Primero, había un grupo de países que tenían que enfrentar una tarifa llamada la tarifa recíproca o arancel recíproco, que era mayor al arancel base, que en ese momento era del 10%. Pero también el presidente Trump había anticipado que iba a subir esa base del 10% al 15% o al 20%. ¿Qué fue lo que pasó? Expidió la orden ejecutiva y modificó algunos de los aranceles de ese grupo de países con aranceles recíprocos. Algunos los añadió allí. Hay un total de 80, 90 países con aranceles recíprocos y mantuvo la base del 10%. Ahora, la orden ejecutiva, que es la que nuestros usuarios ven en pantalla, tiene un lenguaje que en principio fue bastante confuso porque lo que arroja es que el arancel del 10% es adicional con respecto a la orden ejecutiva del 2 de abril. De ahí se presentó la confusión y por eso se mencionó que podía ser un arancel del 10% adicional al arancel del 2 de abril. Finalmente consultamos a la Casa Blanca y nos dijeron que no era un arancel adicional, no era un aditivo, sino que la base se iba a mantener en el 10%. Entonces el arancel base no tuvo cambios,
Colombia tuvo el arancel base, se mantiene en el arancel base del 10%, entonces para nosotros no hay ninguna afectación. Para quienes sí hay mayor afectación, hay un grupo de 57 países que tienen un arancel por encima del 15%, y esos aranceles empezarán a regir a partir de la próxima semana. El próximo 7 de agosto empezarán a regir. ¿A quiénes podemos destacar aquí? Bueno, Brasil naturalmente es el que tiene el arancel más alto, del 50%, aunque el de ellos entra en vigor el próximo miércoles, porque ellos tienen una orden ejecutiva particular. Está el caso de la Unión Europea con 15%. Bueno, Suiza tiene un arancel del 39%. Ecuador y Costa Rica tienen aranceles del 15%. Ellos subieron de la base del 10% el pasado 2 de abril. Productos exentos, el petróleo, pues naturalmente está exento. No está exento el café, no están exentas las flores. Y allí Colombia puede tener, según lo que han dicho expertos, cierta ventaja competitiva si las cosas se mantienen así, porque el café de Brasil tiene un arancel del 50%, el café de Vietnam tiene un arancel del 20% y las flores del Ecuador tienen un arancel del 15%. Otra cosa nueva en esta orden ejecutiva es que se crea un arancel para los productos triangulados. Por ejemplo, si China busca evitar su arancel, que hoy por hoy es del 30%, desviando esos productos, por ejemplo, a través de México, entonces Estados Unidos le impondrá un arancel a esos productos desviados del 40%. Un aspecto nuevo que también hay que tener en cuenta y que Estados Unidos lo pone ahí para evitar que le hagan trampa. Sí, bueno, ahí están entonces. Juanca, me queda una pregunta. De acuerdo a lo que usted ha escuchado allí, ¿cuáles son las razones o con base en qué motivos el gobierno Trump toma estas decisiones? Para este país el 15, para este país el 20, ¿depende de qué? Esto es una decisión fundamentalmente de carácter comercial. Los países que tienen déficit comercial con los Estados Unidos, mantienen un arancel base del 10%, por eso está Colombia allí. Los países que tienen un superávit ligeramente comercial con Estados Unidos tienen una tasa del 15%. Ecuador, por ejemplo, en inicio de este 2025 tiene un superávit ligero de unos $400 millones, por eso le imponen el 15%. Y quienes tienen un superávit comercial mayor con Estados Unidos, que es ese grupo de 57 socios comerciales, tienen un arancel por encima del 15%. Muy bien, ahí está entonces Juan Camilo Merlano desde Washington. Don Gabriel, como dice Juanca, muchos han dicho ya entonces una oportunidad para nuestro país, ¿no? En materia comercial. Sí, pero eso es relativo, ¿no, Juan? Eso es relativo en la medida en que si se tienen en cuenta las diferencias inflacionarias en Estados Unidos y en Colombia, donde en Colombia estamos alrededor del 6, en Estados Unidos están alrededor del 3. Si tenemos en cuenta que México durante 90 días va a tener arancel cero y hay una fuerte competencia en productos como el limón y el aguacate Hass, que son, digamos, renglones importantes en la agricultura. Si tenemos en cuenta que igual seguimos en ascuas, porque esto puede cambiar en 2 meses, en 3 meses, sabemos que hay una volatilidad política también en el campo del gobierno de los Estados Unidos, pues claro que sí, nos pudo haber ido peor. Pero este arancel del 10% en todo caso ha obligado a los exportadores a recalcular sus matemáticas, y lo ideal sería que el gobierno pudiera acelerar los trámites de discusión con Estados Unidos y de negociación para que, si bien es improbable y muy difícil, pues se logre volver a la tasa cero, que es lo que establece el marco del TLC con Estados Unidos. ¿Nos salvamos esta vez? Sí. Pero que la situación de las tarifas del 10% sea ideal para Colombia, absolutamente no. Hay un punto un poquito polémico, Gabriel, que lo he escuchado de varios analistas esta mañana, y es uno cómo va a negociar con el gobierno Trump. Es decir, estas medidas donde pues él al final, a través de distintas imposiciones, quiere alcanzar objetivos que netamente le favorecen a Estados Unidos. Bajo esos términos, ¿qué diplomacia puede existir? No, es muy difícil. Pues yo por eso digo, es muy difícil. Estados Unidos tiene, digamos, lo que ellos llaman en inglés el leverage, es decir, la sartén por el mango. No solo, digamos, porque respecto de Colombia nosotros somos un mercado muy pequeño para ellos,
no significamos una amenaza comercial bajo ningún supuesto, y si Colombia entra en una guerra arancelaria, nosotros que además estamos con una balanza deficitaria probablemente saldríamos muy castigados. Colombia además ha hecho esfuerzos, pero no ha logrado diversificar sus mercados de exportación, entonces seguimos dependiendo en gran medida. La tercera parte, Juan, 1 de cada 3 pesos que se exportan a Estados Unidos. Es decir, estamos muy amarrados y somos muy dependientes de lo que Estados Unidos nos compra. Entonces, en ese contexto es muy difícil que Colombia tenga un margen de negociación, y menos aún cuando en el campo diplomático hay otras tensiones, como el tema de las drogas, la desertificación, lo que está pasando con el proceso Uribe. O sea, hay mucho ruido alrededor de un tema que, si bien es netamente comercial, pues los problemas en la relación pueden llegar a tener resonancias en este aspecto. Entonces va a ser muy difícil para Colombia, pero eso no quiere decir, Juan, que Colombia no tenga que dejar de insistir en la vía negociada, en la vía diplomática, en la vía de las conversaciones, para hacerle entender a Estados Unidos que no representamos ningún riesgo para la producción interna de los Estados Unidos, y que, por el contrario, como socio comercial, ellos están ganando más de lo que nosotros ganamos en esta relación comercial. Vamos a explicar ese panorama comercial en segundos con María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colomboamericana de AmCham Colombia. El tema de aranceles. Bueno, hay otra noticia nacional también hoy a partir de las 2 de la tarde. Va a haber otra, lo que muchos catalogan una muy importante e histórica audiencia en contra del expresidente Álvaro Uribe. Será la lectura de la sentencia en contra del expresidente por parte de la jueza Sandra Heredia. Hoy es donde se dirá la pena, el lugar donde va a cumplir la misma el expresidente Álvaro Uribe, por el sentido de fallo condenatorio que ya lo escuchábamos en días anteriores. ¿Qué puede pasar después de esta audiencia, don Gabriel, en materia no solo judicial, sino política también? Aquí hubo 2 juicios, Juan. Hubo el juicio que entienden los juristas y que se dicta por los procedimientos, las valoraciones de las pruebas y los términos. Y en ese primer juicio lo que vamos a conocer hoy es la graduación de la pena, es decir, en cuánto estima la juez que esos 2 delitos, fraude procesal y soborno en proceso penal, le corresponderían en términos de sanción privativa de la libertad al expresidente Uribe. Y si lo va a hacer en intramurales, si lo va a hacer en domiciliarias, si hay atenuantes, si hay agravantes, en fin. Entonces, la jueza va a calibrar y ya conocemos el sentido del fallo, sabemos que la jueza dijo Uribe, el expresidente Uribe es culpable por estos 2 delitos. Hoy vamos a conocer la sentencia y vamos a conocer la graduación de la pena. En este juicio jurídico hay 5 días para que la defensa apele. Estos 5 días, según la defensa, llegan, como son hábiles, llegarían hasta el 11 de agosto, y el 11 de agosto se estaría radicando la apelación ante el Tribunal de Bogotá, que por ley tiene 15 días hábiles para pronunciarse, aunque esos términos procesales nunca se cumplen. Sin embargo, Juan y apreciada audiencia, en la medida en que el 16 de octubre prescribe la acción, es decir, que si no hay un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal, el caso se cierra definitivamente y se anula la sentencia, es muy probable que el Tribunal de Bogotá vaya a acelerar este proceso. Entonces, hoy es un primer paso, se conoce la sanción, cuántos años y cómo va a pagar esa sanción, y comienzan a correr los términos para la apelación y para la decisión del tribunal, que ya será la segunda y última instancia. En lo político, que usted me preguntaba, la gente en la calle, la gente que no estaba en esa sala de audiencias, sino que lo estaba viendo por las pantallas de Caracol Televisión, independientemente de cuáles fueran los delitos por los cuales estaba siendo investigado, fue un juicio político. El juicio en donde la mitad del país cree que están de una manera
de revancha, están tratando de anular a su líder metiéndolo a la cárcel, y por el otro lado un país que considera esta condena como una reivindicación frente a décadas en donde ciertos sectores políticos han tratado de insistir en que el expresidente Uribe es autor de delitos graves y de violaciones a los derechos humanos. Así el fondo del asunto en esta sentencia no fuera ni el paramilitarismo ni los falsos positivos. Entonces hay un ideario político donde un lado cree que es una guerra política, donde hay una persecución, y el otro lado cree que es una victoria histórica frente a la condena de un personaje polémico como el expresidente Uribe. Esto necesariamente, y concluyo, Juan, va a llevar a una mayor polarización en donde cada uno de los bandos va a tener que salir o a celebrar o a reprochar, pero el país político va a estar dividido entre los que están de acuerdo y en desacuerdo con la condena del expresidente Uribe, en lo político, no en lo jurídico, por supuesto, y donde necesariamente este tema, y dependiendo más aún de cuál sea la decisión que tome el tribunal antes de octubre, va a ser un tema nuevo, un ingrediente nuevo en la campaña del 2026. Y eso va a reducir el debate. Eso va a ir en detrimento del debate público y va a aumentar la polarización. Cuando yo le pongo esta frase, esta palabra, provecho político, se la pongo sobre la mesa, hablando sobre todo lo que ha pasado con el expresidente Uribe, ¿usted qué piensa, don Gabriel? Me refiero, provecho político de esos dos sectores. Pues claro, la izquierda seguramente, y la izquierda en cabeza también de Iván Cepeda, que se catapulta como precandidato presidencial, es decir, es la primera persona que logra, y así se ve, así él no sea el fiscal o el juez, pero es la primera persona que logra llevar a la cárcel no solo un expresidente, sino el expresidente más popular y controvertido en las últimas 4 décadas en Colombia. Entonces la izquierda, por supuesto, va a tratar de capitalizar este fallo como una reivindicación, como un fallo histórico, inédito, y que además confirma en el imaginario colectivo que el expresidente Álvaro Uribe y la derecha fueron culpables de delitos y de graves delitos. Por el lado de la derecha, en cambio, van a tratar de capitalizarlo señalando que aquí hay claramente una persecución política y que hay un líder máximo que está injustamente siendo investigado y que hay que cerrar filas alrededor de la inocencia de su líder, que es el expresidente Álvaro Uribe, y esto, por supuesto, va a obligar a que muchos sectores tengan que tomar partido. Sin embargo, yo creo, Juan, que aquí pierde Colombia. No porque no sea justo que una persona que haya cometido un delito y es un ciudadano, independientemente de que sea Álvaro Uribe y que sea expresidente, es un ciudadano que está siendo investigado por un delito, punto. Eso es así de claro. Pero creo que el país pierde cuando se politiza de la manera como se está politizando el fallo judicial y se busca traducir ese fallo judicial en el meollo del debate público y del debate político. Porque eso precariza el debate, porque eso polariza y porque en todo caso Colombia está enfrentando diferentes crisis que trascienden la suerte jurídica en un proceso penal de un ciudadano como lo es el expresidente Álvaro Uribe. Sí, es un reto muy importante a la hora de aplicarlo, ¿no, don Gabriel? Eso de no politizar, digo, mucho más cuando el que está sentado es una figura política de las más importantes y relevantes en el país, ¿no? Por supuesto, uno habla con el deseo, pero la realidad indica otra cosa, y la realidad es que la resonancia política de este fallo es indudablemente inmensa y es inevitable. Pretender que a través de la razón uno trate de explicarle al mundo político que esto es un juicio común y corriente como el que se adelantaría contra cualquier ciudadano es simplemente inocuo. Es inevitable que vaya a haber resonancias políticas de hondo calado, pero lo que quiero decir, Juan, es que esas consecuencias políticas van a ir en detrimento del debate público. Es decir, esa capitalización, esos dividendos políticos que van a tratar de sacar tanto la derecha como la izquierda, le van a hacer daño al debate público y le van a hacer daño a la democracia. Y en el ring ya tenemos a Petro y a Uribe. Nuevamente, el país va a estar dividido entre dos opciones y eso le hace daño a Colombia.
9:21 de la mañana. Hay otra noticia económica que me gustaría tocar. Ayer uno ve la imagen, don Gabriel, y hasta se siente un poquito incómodo de esta imagen. Esta imagen, digo un poquito incómodo, porque el ambiente de tensión que se vivió en esta rueda de prensa, donde pues comunicaron el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República que iban a mantener las tasas de interés y mostrando su disgusto el gobierno. Vamos a ver las declaraciones y entramos en la discusión del tema. Veamos primero la declaración del gerente del Banco de la República. Miren. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9.25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 lo hizo por un recorte de 25 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación anual en junio se redujo a 4.8% frente a 5.1% en mayo, gracias a una reducción de la inflación de alimentos y de regulados, especialmente la energía eléctrica. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, se estabilizó en 4.8%, interrumpiendo su tendencia descendente. Eso el gerente del Banco de la República. Le tocó el turno después al ministro de Hacienda. Miren lo que dijo. Encuestas hechas en diferentes actores del mercado tuvieron en consideración la perspectiva de reducir la tasa a 9% en esta reunión. Les expresaba a algunos de los miembros de la Junta Directiva que a veces nos volvemos, coloquialmente, como se dice, señor presidente del banco, más papistas que el Papa. Es decir, mientras en el mercado y las expectativas de los actores económicos están planteando la conveniencia de hacer esa reducción, en algunos miembros de la Junta Directiva persiste esa idea de hacer un manejo conservador y un manejo contraccionista de la economía. 4-3 quedó la votación. Hay que decir varias cosas. ¿Es sorpresivo? Me parece que sí se puede afirmar que es sorpresivo, según informes de muchos analistas económicos, inclusive encuestas de Fedesarrollo, que ha hecho Fedesarrollo. Aquí uno escuchaba que lo que se esperaba de esta decisión era reducir al 0.25%, que quedara en 9% las tasas de interés. Y esto se ve en varios medios económicos, inclusive en nuestro país, catalogan como la sorpresiva decisión del Banco de la República de mantener inalteradas las tasas de interés, ¿no, don Gabriel? Sí, aquí, Juan, yo creo que uno puede discutir si el banco acierta o no acierta. Considero que el gobierno tiene argumentos para señalar que con la reducción de la inflación lo natural es que bajen las tasas de interés reales del Banco de la República para abaratar un poco el crédito y activar la economía. Creo que el Banco de la República, por su parte, considera que esas medidas de mantener las tasas de interés sobre 9.25% han contribuido sustancialmente a la reducción o a la normalización de la inflación. Eso es un debate técnico que es bienvenido. Pero Juan, lo que no puede pasar es que desde el gobierno nacional se ataque la independencia del Banco de la República, se señale que el Banco de la República es enemigo del pueblo, como lo han dicho varios altos funcionarios del gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro, que se diga que detrás de las decisiones del Banco de la República hay un interés político de no dejar que este gobierno avance en materia económica, cuando además 4 de los 7 miembros han sido puestos por este gobierno. Es decir, uno no puede tener ese doble discurso, qué pena, Juan, porque además hoy estamos hablando de dos cosas. Del fallo de Uribe, en donde salió el oficialismo a respaldar a la jueza y las instituciones y la justicia, Sí.
cuando fácilmente, cuando le tumban un decretazo, dicen que hay un golpe de Estado. O sea, ese doble discurso de yo defiendo la institucionalidad cuando la institucionalidad juega conmigo, y yo critico la institucionalidad y le doy palo a la independencia cuando me incomodan sus decisiones. Lo que pasa en la justicia y lo que pasa en el Banco de la República es muestra de esa hipocresía inconveniente que ha contaminado no solo al oficialismo, sino también a la oposición. Eso es lo que no puede pasar, Juan, porque poner en duda la independencia del Banco de la República, de sus 7 miembros, que son los economistas más respetados de este país, y donde el gobierno tiene 4 asientos, es simplemente tramitar de una manera caprichosa los desacuerdos con el banco. Uno puede manifestar su desacuerdo, pero calificar al Banco de la República, que es como la Corte Constitucional de la Economía, para que la gente entienda, calificarlo de enemigo del pueblo y de perseguir un proyecto político, me parece que es irresponsable, me parece que desdibuja completamente el rol que debería tener el gobierno y la altura del debate. La discusión está, por supuesto, ahí. Entonces, todo se basa también, recordemos la importante cifra de la inflación, estas tasas de interés que tanto nos afectan a nuestro bolsillo, que tanto nos incumben a nosotros. Al final, es la que define si prestar dinero es caro o no, nos sale más caro o no. Y por eso es la decisión tan importante entonces que seguimos, por supuesto, allí en el Banco de la República y el gerente y esta importante rueda de prensa. Muy bien, vamos a avanzar ya, vamos a ir terminando esta sección de para estar claros. Y esto es un tema internacional muy polémico, don Gabriel, que es el tema del día hoy en Noticias Caracol en Vivo. El tema El Salvador. Ayer, muy tarde, aprueban una reforma constitucional de una reelección indefinida y le amplían el periodo de 5 a 6 años a no solo, por supuesto, está el presidente Nayib Bukele y la reelección para mandatarios locales y regionales. Human Rights Watch ya está diciendo que El Salvador está recorriendo los mismos caminos de Venezuela. La votación es apabullante. De 60 congresistas en El Salvador, 57 votaron por el sí. Juan Camilo, el autoritarismo no tiene color político. El autoritarismo no es de derecha ni de izquierda, y los extremos siempre terminan dando un beso. Esto que está pasando en El Salvador es verdaderamente preocupante. La alternancia en el poder es necesaria. Tener una oposición sólida que sirva de contrapeso es fundamental, no solo por lo que ha establecido Human Rights Watch, sino la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tener presidencias eternas disfrazadas de democracia porque se llevan a cabo elecciones no garantiza la democracia. La permanencia en el poder de un solo sector político pone en riesgo la democracia, porque además aquí poco a poco se va erosionando el sistema. Un presidente que pone magistrados de la Corte Constitucional, que nombra a las personas del Tribunal Electoral, que tiene la billetera para hacer campaña a favor de su partido. Vea, es que una decisión de 57-3, ¿qué significa? Que tienen plenas mayorías en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Judicial. Recordemos además que esta elección, que Nayib Bukele fue reelegido contrariando la misma Constitución de El Salvador que lo prohibía, bajo la revisión de la Corte Constitucional, que hizo una interpretación extrafalaria frente a la posibilidad de que Nayib Bukele se pudiera reelegir. Entonces lo que estamos viendo aquí es, si bien el pueblo salvadoreño tiene derecho a elegir, está contento con Bukele, le ha dado resultados, ha disminuido la inseguridad, es un tipo carismático, pensando en términos generales, tener personajes que sean de derecha o de izquierda, que nos gusten o que no nos gusten, aferrados y atornillados al poder, simplemente erosiona la democracia y nos pone en escenarios de autoritarismo velado. Mucha gente critica lo que está pasando con Maduro, porque es Maduro y porque es de izquierda, pero les parece perfectamente bien lo que está pasando en El Salvador porque es Bukele y porque es de derecha. Pero no se dan cuenta que al final del camino, cualquiera de esas dos vías conllevan
y terminan en la destrucción de la democracia y en la destrucción de las instituciones. Miremos un poco de las reacciones políticas de los congresistas allí. Históricamente, la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones particulares. Por ejemplo, alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados nos podemos reelegir cuantas veces queramos, pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente, es decir, la democracia pura. Todos han tenido la posibilidad de ser reelectos mediante el voto popular. La única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículos que ya les comentaba, el artículo 75 y el artículo 152, propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos de elección popular. Ahora lo que vimos fue el asesinato de la libertad y la democracia en nuestro país. Es el mismo guión que Venezuela con Chávez. Es el mismo guión de Nicaragua 2.0. Al final de cuentas, ellos están gobernando para un pequeño anillo de poder del oficialismo. Y lastimosamente engañaron al pueblo salvadoreño para que le diera la mayoría en esta Asamblea Legislativa. Bueno, ahí está. Entonces era uno de los temas del día, muchos calificándolo como un riesgo para la democracia en ese país. Pues don Gabriel, gracias. Juan Camilo, para usted, para toda la audiencia, feliz día, feliz fin de semana y nos estaremos viendo por aquí en una próxima ocasión.